¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles del Palacio Legislativo de San Lázaro. Intensa jornada legislativa aquí en la Cámara de los Diputados con la discusión de las reformas constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa. Un debate intenso con momentos de intensa discusión de procedimiento en el Salón de Sesiones. Ya le estaremos detallando, por supuesto, todo lo que pasó aquí en San Lázaro. Vamos con la información. Diputados, en la Cámara de Diputados, en el Pleno, se puso a discusión del Pleno el dictamen de Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que plantea incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos los relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Y en esta propuesta se establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima a los testigos. La diputada Miroslava Carrillo fue la encargada de fundamentar en tribuna el dictamen. La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria. La reforma establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en un juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y de los testigos. Este dictamen tiene como finalidad disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que hoy en día está inmerso el pueblo y el Estado mexicano. Luego de la fundamentación fue el momento en el cual el diputado Antonio Ortega Martínez presentó moción suspensiva y argumentó que la discusión del dictamen de la minuta por el que se reforma el artículo 19 en materia de prisión preventiva refleja una grave violación a lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados. El legislador del PRD recordó que el pasado 3 de enero, fecha en la que se convocó al periodo extraordinario, la Comisión de Puntos Constitucionales aún no contaba con el dictamen correspondiente. Con el dictamen que hoy nos ocupa y fue hasta el día martes 15 de enero que la Comisión convocó a su sexta reunión plenaria para discutir el proyecto de dictamen, razón por la cual no podía contemplarse este asunto dentro de la convocatoria a ese periodo extraordinario. Es importante señalar que una vez que no se lograron los consensos necesarios para su votación, esta discusión fue diferida hasta el día de hoy. Esta moción suspensiva fue rechazada por el Pleno. Posteriormente, como lo indica el proceso legislativo, fue el turno de los grupos parlamentarios con representación en la 64ª legislatura para fijar posturas. En el Partido Verde, como lo hemos expuesto en ocasiones anteriores, creemos en la maximización de derechos. Creemos también en la presunción de inocencia, pero no podemos ser omisos en que la maximización de derechos ha generado en ocasiones mayores beneficios al criminal que al ciudadano honesto, que es a quien nos debemos como legisladores. La puerta giratoria no constituye más que la justificación para las instituciones ineficientes y concederles esta ampliación únicamente perpetúa su inoperancia. El respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso hasta que no se demuestre su culpabilidad. La prisión preventiva oficiosa ya forma parte de nuestra Constitución desde el año de 2008. No la estamos aprobando ahora. El dictamen a discusión es incrementar los tipos penales que han ido al alza y que el nuevo sistema penal acusatorio no ha podido resolver por diferentes circunstancias que también debemos abordar y atender en su momento.
Debemos estar claros que hay una serie de delitos que por el peligro y la gravedad que representan para la sociedad en su conjunto, pues por eso mismo merecen las medidas de mayor fuerza con las que cuenta el Estado mexicano, y es precisamente en el artículo 19 constitucional donde se establece el listado de estos delitos. No más un Estado fallido al servicio de intereses obscuros, con una voz fuerte de reclamo a la impunidad, a la violencia desproporcionada que lastima a hombres y mujeres por igual, a la transgresión de los derechos y la integridad de nuestras mujeres, de nuestras niñas y nuestros niños, del asalto desprovisto en el medio rural y urbano. Que el problema no se va a resolver por ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Hay algunos cuantos de ustedes que lo saben y que lo hemos discutido en varias mesas, que lo comparten, que comparten incluso que las propuestas que trajeron a estas mesas la sociedad civil, los organismos internacionales, son por mucho mejor que la que hoy se está discutiendo aquí. En ningún lugar del país, hasta este momento, la prisión preventiva oficiosa ha demostrado su eficacia. Y se corren en el camino muchos riesgos, los que ya hemos reconocido. La puerta giratoria. El 86% de las personas detenidas son puestas en libertad por discrecionalidad y en ocasiones corrupción del Ministerio Público. Solo estamos considerando aumentar el catálogo de delitos porque así lo demanda la sociedad. Estamos ante una situación de emergencia que atraviesa nuestro país por las condiciones de inseguridad, y por ello hemos tomado la decisión de apoyar todas las medidas que contribuyan a restablecer la paz social. Luego de los posicionamientos abrió el debate a favor y en contra. Precisamente el argumento central, un argumento esgrimido, versaron en que la prisión preventiva no violenta los derechos de los ciudadanos, en contra que precisamente esta figura menoscaba la presunción de inocencia. Es importante precisar que la propuesta de reforma constitucional no pretende reducir los derechos fundamentales que tienen las personas que tienen el carácter de imputados en un procedimiento penal, toda vez que la prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, es decir, no es una medida que implique un castigo, sino que es una medida cautelar. Porque efectivamente la discusión no tiene que ver si estamos de acuerdo con que son o no delitos graves los delitos que hoy están en esta minuta. Lo que se está poniendo en esta reforma es si las personas serán remitidas inmediatamente a la cárcel o tendrán que pasar antes por un proceso donde de entrada se garantice la presunción de inocencia. Y comentar que para que se pueda detener o se pueda llevar a una persona a prisión, aunque sea en flagrancia o caso urgente, debe de reunir los elementos constitutivos del tipo penal. Es decir, la prisión preventiva que el día de hoy, que el día de hoy estamos aprobando, no se va a hacer de manera arbitraria. Debemos evitar desde esta soberanía que el gobierno federal se aproveche del pánico temporal en materia de inseguridad y violencia que existe en el país, en donde busca imponer limitaciones de largo plazo a las libertades de los mexicanos. Buscar ampliar el número de delitos que conlleva a prisión preventiva oficiosa no es más que limitar constitucionalmente nuestros derechos. Responder eficazmente a quienes padecen la delincuencia y ven con frecuencia que los detenidos salen más rápido que lo que ellos pueden recuperar sus bienes, debe atenderse conciliando las piezas claves de nuestro sistema. Yo sí debo señalar que aún estando a favor de esta reforma, la reconozco, si me permiten la analogía, como un mejoralito ante un problema severo que tiene el enfermo, que es México. Este mejoralito, y discrepo de alguna oradora que me antecedió, no va a cambiar las cosas.
Bueno, durante la presentación de reservas, el grupo parlamentario de Morena, el diputado Rubén Terán Águila, planteó una adición al dictamen para incorporar los delitos de abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, así como delitos del arma de fuego y explosivos del uso exclusivo del ejército, para que sean merecedores también de prisión preventiva oficiosa, como estaba la propuesta en el Senado mexicano. Es importante puntualizar que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. En votación económica se aceptó la reserva a discusión y se incorporó al dictamen con posicionamientos. Ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no es la solución. Nuestro grupo parlamentario presentará una propuesta de reforma al artículo 19, donde se cambia la prisión preventiva oficiosa para convertirla en prisión preventiva justificada. Podemos incluir todo el catálogo de delitos que ustedes han señalado. Los ciudadanos de este país merecen seguridad pública, merecen paz y tranquilidad. Como legisladores tenemos la ineludible responsabilidad de actuar anteponiendo los mejores intereses de la sociedad. Por ello manifestamos nuestro acuerdo para que se apruebe la reserva general presentada. La reserva que ha sido presentada en este momento por Morena confirma que la intención es aprobar la minuta en los términos que fue enviada por parte del Senado y que esos 60 especialistas no fueron escuchados, que en realidad se les ha usado, que en realidad no les interesa lo que dice ni los expertos ni la sociedad civil. Esta legislatura debe anteponer el interés superior de la niñez a cualquier otro interés y segura estoy que en esto los que nos encontramos aquí presentes tenemos coincidencias. Debemos dejar de ver como normal este fenómeno y poner fin de una vez por todas a cualquier forma de violencia contra los niños. Denle una revisada a la ley contra la delincuencia organizada, que solo requiere de comprobar la acción de 3 o más personas en el mismo sentido. Y entonces veremos que a un pésimo diagnóstico le va a seguir una muy mala decisión, mucho peligroso ruido. Muchas gracias. Aquí no se está discutiendo la creación de la prisión preventiva oficiosa. Ya existe y convive en nuestra Constitución con la presunción de inocencia. Se contempla la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar extraordinaria y la realidad de nuestro país es extraordinaria y es de emergencia. En la misma lógica errónea, esta iniciativa que hoy estamos discutiendo sugiere que entre más prisión preventiva impuesta, habrá una mayor disuasión en el delito y por tanto menos víctimas. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Bueno, luego de la disertación, en votación económica se aprobó esta reserva y se incorporó al dictamen. Bueno, finalmente, luego de el proceso legislativo y tras las horas de reservas y debates, entonces los diputados aprobaron finalmente la votación de esta reforma al artículo 19, un dictamen a una minuta del artículo 19 que reforma la Constitución, y luego de la votación que fue, alcanzó las 3/4 partes como lo establece la Carta Magna. Vamos a revisar la votación que se dio en el Pleno: 377 votos a favor, 5 abstenciones y 95 votos en contra. Así se dio la votación final y finalmente se envió ahora a los congresos de la República Mexicana. Una vez que los congresos del país, la mitad más uno de los congresos del país, hayan ratificado esto, pues tendrá que emitirse la declaratoria de reforma constitucional. Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos con mayoría calificada,
el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.